Muy buen día a todos. Espero que su fiesta esté yendo extraordinariamente bien y que realmente estén pudiendo regocijarse unos con otros. Roy Williams dirige una escuela de negocios poco común en Austin, Texas. Tiene mucho que decir sobre la creatividad y la comunicación eficaz. Además, escribe un boletín muy ingenioso titulado El Memorándum de lunes por la mañana. Hace varios años, el señor Williams escribió acerca de lo que significa ser autoseleccionado. Me gustaría leer un fragmento de ese boletín. Él dice: los líderes no son tanto nombrados o seleccionados, sino simplemente reconocidos. Cuando Jesús enseñaba en Israel, tenía miles de observadores. Entre esos observadores había seguidores, entre los seguidores discípulos, entre los discípulos los 12, y entre los 12, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Pueden imaginar la escena cuando esos tres bajaron del monte de la transfiguración con Jesús y vieron al resto de los 12? Vaya, no van a creer lo que acaba de pasar. Podemos imaginar que los otros 9 estarían diciendo: ¡hey! ¿Por qué nosotros no pudimos ir? La gente asume que Jesús eligió a esos 3 por encima de los otros 9. Pero el señor Williams escribe: estoy convencido de que Jesús simplemente respondió al hecho de que ellos lo eligieron a Él con más fuerza que los otros 9. Ellos eran los que siempre estaban con Él. Cada vez que Jesús levantaba la vista de lo que estaba haciendo, Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. Esto es lo que significa ser autoseleccionado. Él continúa: ¿significa esto ser voluntario? No, no es eso. Ser voluntario significa decir que uno estaría dispuesto a actuar si se le pidiera hacerlo, pero la autoselección no espera a ser invitada. El novelista estadounidense E. W. Howe comprendió bien esta idea cuando escribió: cuando un amigo esté en problemas, no lo fastidies preguntándole si hay algo que puedas hacer. Piensa en algo apropiado y hazlo. Hazlo. El mundo está lleno de personas instruidas que esperan una oportunidad para demostrar su competencia. La mayoría de ellas irá a la tumba sin haber recibido nunca su gran oportunidad. ¿Quieres ser un autor publicado? Sigue el consejo de Mark Twain. Escriba sin cobrar hasta que alguien le ofrezca pagarle. Escriba cartas inteligentes y bien redactadas al editor. Presente artículos y columnas de opinión a revistas y sitios web. Escriba un blog sobre el tema en el que quiera ser reconocido como experto. Si tiene algo que decir que valga la pena escuchar, la gente se lo dirá a otros y pronto su número de lectores comenzará a crecer. Puede que tome algunos años, pero si se autoselecciona y no se rinde, algún día tendrá un libro publicado. El mito de la gran oportunidad es lo que impide que la persona promedio tenga éxito. Esperan que alguien más haga algo, en lugar de simplemente autoseleccionarse y actuar. Cuando a Willie Nelson se le preguntó qué se siente al ser un éxito de la noche a la mañana, él respondió: el éxito de la noche a la mañana se siente genial después de tocar 10 años en bares de mala muerte detrás de una malla metálica. El señor Williams concluye preguntando: ¿qué quiere que suceda en su vida? ¿Está dispuesto a autoseleccionarse y hacerlo realidad? Creo que hay mucha verdad en estas palabras. La autoselección realmente consiste en llegar a ser lo mejor que uno puede en su área particular de interés y de esa manera prepararse para futuras oportunidades. Quienes no están preparados simplemente no son capaces y como resultado las oportunidades pasan de largo. Este es un principio importante para el éxito en la vida física. Pero ¿tiene aplicación también en nuestras vidas espirituales? ¿Podemos o deberíamos ser autoseleccionados espiritualmente hablando? Yo digo, absolutamente sí. Pero primero, retrocedamos un paso y definamos algunos términos importantes. Necesitamos considerar algunos de los temas fundamentales. Sabemos que no nos ofrecemos voluntariamente para ser seguidores de Cristo. Debemos ser llamados. Eso es algo fundamental, ¿verdad? Juan 6:44. El llamamiento y el arrepentimiento son el comienzo. También sabemos que un verdadero siervo de Dios no se promociona a sí mismo. No es de eso que estamos hablando. Un verdadero siervo busca servir a los demás. Son principios
principios fundamentales espirituales. Pero ahora veamos Mateo capítulo 16 y versículo 24. Aquí encontramos un ejemplo de lo que significa ser autoseleccionado. Estamos en medio de una historia. Esto ocurre ya avanzada la vida de Cristo. Él estaba recordando a los discípulos que pronto tendría que sufrir a manos de los principales, sacerdotes y escribas, que sería asesinado y resucitaría el tercer día. Y en el versículo 24 de la Nueva Traducción Inglesa, leeré, porque enfatiza correctamente la fuerza del verbo griego utilizado en esta declaración. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ser entonces un seguidor de Cristo requiere negarse a uno mismo. ¿Pero qué significa eso realmente? Si vamos al BDAG, la referencia principal para las traducciones griegas, la que más usamos, indica que el verbo griego usado aquí para negar significa actuar de manera totalmente desinteresada, negarse a uno mismo. En otras palabras, podríamos decir renunciar, repudiar o rechazar el interés propio, la motivación personal y el deseo egoísta. Eso debe ser una decisión consciente que tomamos. Leamos ahora el versículo siguiente, continuando en la versión que estábamos leyendo. Porque el que quiera salvar su vida, dice versículo 25, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Lo que no es evidente al leer esto en español es que la palabra traducida como vida y la palabra traducida como alma son en realidad el mismo término griego. El comentario del maestro explica lo siguiente. La palabra nefesh en hebreo y suke en griego pueden significar alma o vida. Pero en el hebreo y en la traducción griega del Antiguo Testamento a menudo se usan como pronombre reflexivo. Así, Jesús no estaba advirtiendo sobre perder la vida, sino sobre perderse a uno mismo. Gran diferencia. Kenneth West, en su Nuevo Testamento, una traducción ampliada, lo expresa así: si alguien desea venir en pos de mí, que se olvide de sí mismo y pierda de vista sus propios intereses, que tome su cruz y la lleve, y que ande por el mismo camino por el que yo voy. Así que lo que Cristo realmente está describiendo aquí es el proceso de negar nuestra perspectiva egoísta y personal, lo que podríamos llamar nuestra naturaleza humana, y reemplazarla, o mejor dicho, desplazarla, con una forma más elevada de pensar. Elegimos seguir el ejemplo de Cristo. Veamos ahora Juan capítulo 5 y versículo 30. Juan 5:30. Jesús pone el ejemplo por nosotros. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, pensemos sobre eso por un minuto. Nuestro Salvador, el Creador de todo el universo, aquel que era el Cristo del Antiguo Testamento, dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Impresionante. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Su juicio era justo. Ese es nuestro ejemplo. Su juicio era justo porque no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Cristo nos muestra con su vida lo que quiso decir, negarse a sí mismo. De igual manera, también debemos aprender a evaluar nuestras circunstancias, nuestra vida personal, nuestras pruebas, necesidades diarias, y verlas desde una perspectiva espiritual más amplia y a largo plazo. Y durante la fiesta de tabernáculos es un tiempo excelente para agudizar ese enfoque. Estamos representando el tiempo en que serviremos a toda la humanidad. Para prepararnos para ese proceso, debemos participar activamente ahora en el acto de negarnos a nosotros mismos, para que podamos concentrarnos en servir a los demás, tal como lo hizo Cristo. Eso es lo que significa ser autoseleccionado, con la ayuda de Dios, por supuesto. Hemos elegido, hemos decidido que buscar la voluntad del Padre será el enfoque central de nuestras vidas. La perspectiva del Padre siempre considera el panorama completo.
Su plan, que se basa en su ley eterna de amor por toda la humanidad. Veamos finalmente Lucas capítulo 22 y versículo 41. Buscar la voluntad del Padre es lo que realmente importa. Jesús lo deja claro. Veamos su conmovedora oración hacia el final de su vida física en el jardín de Getsemaní. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Noten las palabras de esta oración tan breve y concisa. Comienza y termina con Cristo buscando la voluntad del Padre. Y este fue uno de los momentos más críticos de toda su experiencia humana. Cuando Jesús enfrentó el sacrificio supremo, deseó que pudiera existir otra manera de proceder. Sin embargo, comprendió que lo más importante no era su propio deseo de evitar el sufrimiento, sino más bien abrazar la voluntad del Padre, la cual proveía el medio por el cual toda la humanidad podría llegar a tener una relación con Dios. Buscar y seguir la voluntad del Padre es siempre lo correcto. Siempre. Si somos autoseleccionados, entonces, espiritualmente hablando, elegimos negarnos a nosotros mismos y haremos todo esfuerzo por entender y seguir la guía del Padre en nuestras vidas. Nos autoseleccionamos para hacer lo correcto. En el pasado, quizás algunos hayan tenido la idea de que cuando Cristo regrese, Él de algún modo extenderá sus manos sobre los elegidos y todos tendremos conocimiento perfecto sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero ese no es el caso. Debemos decidir ahora. Tenemos que escoger responder a lo que estamos aprendiendo y tomar la acción necesaria para implementar este modo de vida ahora. Estamos buscando activamente la voluntad del Padre para que estemos en sintonía con su mente cuando llegue el futuro. Dios ha llamado y escogido a cada uno de nosotros. Es apropiado y razonable que respondamos a ese llamamiento autoseleccionándonos, decidiendo que no permitiremos que nada en esta experiencia humana se interponga en nuestra relación con Dios y con Jesucristo. Es una cuestión de elección. Elegimos seguir la guía del Padre. Deseamos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Estudiamos su palabra para entender cuál es esa voluntad. Mantenemos contacto cercano con Dios mediante la oración y le pedimos que nos dirija constantemente a través de su Espíritu Santo. Si aún no lo ha hecho, si aún no lo han hecho, aquí en la fiesta es un excelente momento para tomar esa decisión en sus vidas, autoseleccionarse espiritualmente y alinear sus vidas con la voluntad de Dios. Si nos autoseleccionamos ahora y nos comprometemos con este proceso, no necesitamos preocuparnos por lo que depara el futuro, ni por si alguna vez llegará nuestra gran oportunidad. Este es el proceso que conducirá a la gozosa realización de nuestra vida en el venidero reino de Dios, tal como está representado aquí en la fiesta de los tabernáculos. Les deseo a todos una excelente fiesta.